Y hoy vamos a hablar de aprobación. Hoy vamos a hablar de aprobación. A todos nos gusta sabernos y sentirnos aprobados por la gente de nuestro alrededor, especialmente la gente que nos importa, ¿sale? Y esto es normal, esto no es un problema, esto no es ego, esto es normal, esto es sociedad, esto es naturaleza. Pero el problema viene cuando esa aprobación se convierte en una situación que hace cambiar inclusive nuestros estados de ánimo. El problema viene cuando nuestros estados de ánimo y nuestros resultados en la vida dependen de la aprobación de la gente, de la opinión de la gente. Hoy Dios nos va a enseñar, conforme a su palabra, cómo no ser adictos a la opinión de la gente. ¿Me sigue? Las redes sociales lo que han venido a hacer es a evidenciar. Ellos no son las culpables. Esto ha sido desde siempre. Pero las redes sociales han venido a evidenciar nuestra necesidad o nuestra prioridad de sabernos y sentirnos aprobados. Pero inclusive han descubierto o han dejado al descubierto no solamente la prioridad y la necesidad de sentirnos aprobados, sino la adicción. Ahora ya se ha convertido en una adicción de sentirnos aprobados. Cuando alguien o cuando cualquiera de nosotros sube algún post a las redes sociales, a todos nos gusta y no lo podemos mentir o ¿cómo se llama esto? No lo podemos ignorar, que a todos nos gusta que nos pongan, ¿se acuerda? La manita así, el like, o nos pongan la manita así, que oye, estuvo chido, estuvo bien, o el corazoncito, o el puñito, ¿verdad? Decir, estoy contigo, me gusta lo que dices. Ay, si alguien se atreve a poner un mensaje que diga, ¡oh, qué tremendo! Sí, amén, aleluya, yo estoy con usted, yo estoy contigo. Claro que eso nos gusta y eso está bien. El problema viene cuando empezamos a hacer cosas y a subir a las redes cosas para recibir esa aprobación, para sentir porque tenemos una necesidad de aprobación. Y claro, esto se vuelve un problema cuando al no recibir un like, recibimos un dislike, o en lugar de un corazoncito, recibimos una carita de enojo, o alguien se atreve a opinar en contra de lo que nosotros opinamos. Ahí nuestro estado de ánimo cambia, nos enojamos, nos deprimimos, nos abatimos, y entonces nuestros resultados comienzan a ser negativos por causa de el que la gente, la opinión de la gente no está yendo conforme a lo que yo quisiera, ¿verdad? También cuando empezamos a comparar nuestros likes con los de otros. Oye, le diste like a aquel y a mí no me diste like. ¿Por qué? Y eso inclusive sé de personas, no tengo la experiencia, pero sé de personas tóxicas que les llaman, que ¿por qué le diste like a tal fulana y a mí no me diste like? Pues porque no me apareciste, porque no lo leí, porque lo brinqué. Pero no, eso se vuelve complicado. Proverbios 29-25 nos da una enseñanza sobre esto y nos dice así. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Lo que está diciendo acá es, si tú confías demasiado en la gente para sentirte bien o para tenerle miedo a la opinión, tú mismo te estás poniendo una trampa, tú mismo te estás amarrando las agujetas de los dos zapatos, ¿verdad? Y te vas a tropezar, tú mismo te lo vas a provocar. En cambio, dice la Escritura, si confías en Dios, entonces estarás fuera de peligro. Y de eso se trata esto. El problema es que hemos notado, ¿verdad? Un aumento en la obsesión por la aprobación. Eso es lo que han provocado las redes sociales. Antes, bueno, había que llegar a un examen para que alguien nos dijera bien hecho, inclusive fuera de las redes, Queremos que nos digan buen trabajo. A mí me gusta, por supuesto, que yo pueda ver en ustedes, en la gente, que el trabajo como pastor está gustando. ¿Me explico? Que en los trabajos seculares, la palmadita en el hombro y que te digan bien hecho, buen trabajo, todo eso es bueno. Pero el problema es que eso se vuelva adictivo y tu estado de ánimo y tu resultado dependa de que la gente te diga cosas.
Entonces andas buscando que la gente te lo diga. Predicas para que te digan. Haces las cosas bien para que te lo digan. Para que te lo digan. Entonces ya el propósito no es bendecir a la gente, sino que me bendigan a mí o que te bendigan a ti diciéndote cosas bonitas. Y el problema viene cuando no cae bien lo que haces y te dicen que no y entonces ¡brum!, te vas al suelo deprimido. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Adictos a los likes. La trampa de la aprobación. ¿Ok? Esta primera sección le puse por nombre, o lleva por nombre, el peligro de la adicción a los likes. La Biblia narra un hombre que fue adicto a los likes de las personas, ¿verdad? Era adicto a la opinión de la gente. Y ese es el rey Saúl. La historia del rey Saúl es así. Lo pongo en contexto a usted. El pueblo de Israel, una vez que entró a Canaán y comenzó a conquistar toda la zona de Israel, toda la zona de Canaán, tenía gobernantes que eran jueces, no eran gobernantes, eran jueces. Por muchos años fue gobernado por jueces, pero llegó un tiempo que el pueblo de Israel ya no quiso ser gobernado por jueces y lo que quería era rey. Quería tener un rey como todos los demás pueblos vecinos que tenían reyes. Entonces Dios escuchó su clamor y le pidió a Samuel, que en ese tiempo era el sacerdote de Dios, quien también había sido uno de los últimos jueces junto con sus hijos, que buscara a una persona y lo ungiera como rey. Y Samuel encontró a Saúl y Dios le confirmó que Saúl era, y entonces Dios ungió a través de Samuel a Saúl como rey. ¿Ok? Ahora déjeme decirle algo. Saúl era guapísimo, chicas. Imaginen por favor a Saúl. Saúl era alto y era el más guapo de Israel. Dice la escritura, primer libro de Samuel 9:2. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Imagínense. El cuate, el más alto le llegaba aquí y le sacaba toda la cabeza, ¿verdad? Era un tiparraco, ¿verdad? Era un tipazo. Pero también era un ganador. Saúl era un victorioso. Saúl, si tuviera redes sociales, se hubiera hecho viral, sin ningún problema. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 47. Dice, cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y donde quiera que iba, obtenía la victoria, era un campeón. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Wow, este era Saúl, imagínense, primer rey, ungido por Samuel, o sea, ungido por Dios, usando a Samuel, sacerdote de la nación, alto, guapo y además pilation, ¿verdad? Bueno para la estrategia, bueno para el combate, era bueno, era un ganador, era un campeón. Pero el problema con Saúl es que se volvió adicto a los likes de la gente. Y eso lo llevó a la perdición. Vamos a leerlo. Está un poco largo, ponga atención. Pero se lo cuento porque necesita usted conocer la historia desde la misma Biblia, ¿verdad? Narrado desde la misma Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del verso 3 al 31, solo algunos versículos. No todos, solo algunos. Pero para que usted pueda entender bien la historia de Saúl. Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl lo siguiente. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Los amalecitas representaban o representan aquí al pecado y lo que Dios quiere es que eliminemos todo nuestro pecado. Pero bueno, él en ese tiempo era un ejército, una población. Y le dijo, elimínalos a todos, no quiero que me contaminen a nadie. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag, que era el rey, y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, o sea, se quedaron con muchas cosas atractivas de los amalecitas. ¿Dónde está?
acá, dice, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. No sé si usted ya está entendiendo la historia. El buen Saúl diciendo, sí hice lo que Dios me dijo. Verso 14. Entonces, ¿qué es este? ¿Qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Y Samuel mismo le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? O sea, aquí ya Samuel estaba detectando que Saúl tenía una mala perspectiva del mismo. ¿Ok? Siendo guapo y victorioso, Samuel le dice, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, yo le pondré aquí claramente, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Le dijo Dios a todos, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. O sea, aparte de adicto a los likes, mentiroso. ¡Ja! Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Bueno, dice, entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, o sea, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Oiga, mi amado, esto está tremendo. Desobedecer a Dios es como hechicería, como brujería. ¡Wow! Esto está tremendo. Nadie diga amén, pero si usted está desobedeciendo a Dios, tenga cuidado. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos, como la idolatría. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Imagínese. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, pero escuche esto, aquí está la razón, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. ¿Se acuerda de lo que dice Proverbios 29-25 que le leí? Si le tienes miedo a la opinión de la gente, tú mismo te metes el pie, tú mismo te harás tropezar. Dice verso 25. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Y miren lo que pide Saúl, o sea, tenía una adicción a los likes impresionante. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él y Saúl adoró al Señor. Está un poco largo, cierto, pero creo que es muy evidente cómo un hombre que lo tiene todo, o lo tenía todo, guapo, carismático ante la gente, victorioso, ganador, tenía un problema, una fuerte adicción a la opinión de la gente. Había gente que no lo quería, ¿eh? Había gente que decía cosas como, ¿nos va a gobernar Saúl? ¿No? Lo tenían de veras por alguien no digno de gobernar. Y ese tipo de comentarios a él le afectaron al grado que Samuel descubre su baja autoestima. Pero aunque tengas baja autoestima, no eres el líder y no debiste haber obedecido a Dios. Y él se quiere esconder bajo una mentira diciendo, sí obedecí a Dios. Sí, yo lo hice. Al final lo reconoce. Y en lugar de recibir el aceptar, ¿verdad?, la responsabilidad, le vuelve a pedir a Samuel, pero ante la gente, haz de cuenta que no pasó nada. Acompáñame, porque ir a adorar sin ti
pues va a significar que ya estoy excluido. No me hagas pasar esa vergüenza. Saúl no quiso pasar esa vergüenza delante de la gente. Y eso, mis amados, es una adicción a los likes. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Mire, la necesidad de aprobación es muy evidente a la edad de la adolescencia, en mi época eran tal vez los 12, 13 años, ahora los chicos desde los 10 ya están repilas, y entonces desde esa edad nuestros chicos, nuestros preadolescentes y adolescentes comienzan a tener la necesidad natural de pertenecer a algún grupo y saberse aceptados, ¿ok? Y entonces son capaces a esa edad de hacer cualquier cosa, casi cualquier cosa, que sus amigos o que el grupo tal les pida con tal de sentirse aprobados en ese grupo y pertenecientes a ese grupo. Pero le digo algo, ese problema que es natural viene precedido de que ese niño no fue afirmado en Dios. Sus padres no hicieron una buena labor para afirmarlo y darle identidad en Cristo. Por eso necesita más de pertenecer a grupos, aunque lo que le pidan, aquí está lo peligroso, aunque lo que le pidan los amigos sea algo que él sabe, porque conoce a Cristo, que a Dios no le agrada, pero no le va a importar hacer cosas desagradables para Dios con tal de sentirse aprobado y recibir aprobación de sus amigos. Cuando crecemos, esa necesidad, esa adicción no se va, solo se deja de ser evidente. En la adolescencia es muy evidente, todo adulto lo ve, pero cuando comenzamos a crecer y a convertirnos, ya pasamos de la adolescencia a ser veinteañeros, treintañeros, cuarentañeros y masañeros, al final podemos seguir teniendo dentro de nosotros una necesidad de que me aprueben a mí, una necesidad de que alguien me reconozca. Hago las cosas para que me den mi palmada, para que me digan bien hecho. No es que sea la única para lo que lo hago, pero esa es la primera y más importante. Al grado que si hago algo bien, pero la gente no lo recibió, entonces siento que no hice bien las cosas y mi ánimo y mis resultados comienzan a ir para abajo porque la gente no opinó bien. O al contrario, hago cualquier cosa y la gente opina tan bien que me siento como dice por ahí, la última coca del desierto, ¿verdad? Eso es muy malo además, ¿verdad? Pero bueno, eso dice el proverbio popular. O me siento tan bueno, tan bien hecho, tan capaz, que caigo en orgullo. Por eso las mamás y los papás tenemos que cuidar. ¿Qué le dices a tu hijo? No se trata de darle palabras de ánimo solo por darle palabras de ánimo. Tienen que ser congruentes. El niño reprobó un examen, el niño agarró a trompadas al otro y la mamá le dice, pero si tú eres mi champion, tú todo lo haces bien. Eso estuvo bien, pero lo podemos corregir un poquito. No estuvo bien, mamá. Entonces, ese tipo de cosas van mal enseñando a los hijos y acostumbrándose a una aprobación disfrazada. Eso significa adicción a los likes. Eso es lo que está provocando la internet. Por eso la gente pasa tanto tiempo buscando en la internet a ver si alguien le dio likes a sus cosas o a ver quién le dio like a los demás para compararse con ellos. Entonces, esta primera sección podemos entenderla, podemos concluir que el peligro de vivir adictos a la aprobación, opinión o likes de la gente, el peligro es que eso te va a desviar o te puede apartar inclusive del propósito que Dios tiene para tu vida. Yo estoy convencido, somos una iglesia convencida que Dios tiene grandes planes y propósitos no solamente para nosotros, sino para los que aún no nacen de nosotros. Yo estoy convencido que tiene grandes planes para mi hija, pero también tiene grandes planes para mis nietos, que aún ni siquiera, a lo mejor todavía están en el vientre, ¿verdad? Nietos y bisnietos que ni siquiera están todavía pensados, tienen grandes planes. Y nosotros estamos trabajando para esa generación que aún no vemos. Pero no nada más la nuestra, sino la de todos ustedes. También creemos que sus hijos, nietos y bisnietos que aún no tienen un gran plan.
pero esta adicción puede apartarlos. Esta segunda sección se llama Viviendo por encima de los likes de la gente. David y Saúl fueron muy parecidos en muchas cosas. Los dos eran muy guapos. Eso dice la Escritura, que David era hermoso, de hermoso parecer, rubio, ¿vale? Era guapo y bueno para el trompo. ¿Quién dijo que los guapos no sabemos pelear? ¿Verdad? Bueno, era guapo y era muy victorioso. David era victorioso también. Los dos fueron ungidos rey, pero su trayectoria y su legado fue totalmente diferente. Mientras hoy la bandera de Israel ondea la estrella de David, Saúl es un ejemplo de desobediencia. ¿Sale? Vamos a ver cómo David resolvió una situación de aflicción parecida a la de Saúl. Le tocó a David, fíjese, enfrentar a los amalecitas que Saúl no destruyó. Por eso Dios le dijo a Saúl, destruye a todos. Al rey, a las mujeres, a las embarazadas, a los niños, a los abuelos. No quiero nada que contamine a mi pueblo. Pues por haber dejado vivo al rey y a varios, ¿ok? Los amalecitas se volvieron a formar, formaron un ejército y ahora ellos están atacando a David, ¿ok? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, versos del 1 al 9 y del 17 al 20. Dice así. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negueb y Siclac, habían destruido Siclac, escuche esto, y le habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. Imagínense, raptaron a todas las personas. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrear a David. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, traedme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, hizo oración. ¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Amén. ¿Se dio cuenta de la gran diferencia entre David y Saúl? Saúl atacó a los amalecitas. A David lo atacaron los amalecitas. Cuando ellos no estaban, se vinieron allá, incendiaron la ciudad, se llevaron a todos, animales, ancianos, hombres, niños, mujeres, y entre ellas las 2 esposas que tenía David. Y claro que todos los guerreros voltearon a ver a David y le dijeron, por tu culpa, por habernos llevado a la guerra, ahora resulta que mi familia es capturada. Y estaban tan estresados y tan enojados que pensaron entre ellos matar a David a pedradas. En medio de ese estrés, David ni tuvo miedo de la opinión de la gente, ni buscó la opinión de la gente. Buscó la opinión de Dios.
le dijo a Abiatar sacerdote, dame el efod, que era una como pechera, ¿verdad? Que usaba el sacerdote para los momentos de la presencia con Dios. Se la puso, se debió haber arrodillado, quiero pensar, o ahí parado, dijo, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago, Señor? Estos me quieren matar. Mi propio ejército me quiere matar, mis mujeres y mi pueblo están capturados y los amalecitas son más que nosotros. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Los persigo? ¿Los mato? ¿O me quedo aquí? Y Dios le dijo, ve, persíguelos, que los vas a encontrar. Cuando tú le preguntas a Dios qué hacer, Dios ve tu fe. Y entonces con fe te manda a hacer cosas que sabe que vas a poder hacer por tu fe en Él, por tu fe en Cristo, en la obra consumada de la cruz, ¿recuerdas? Entonces David y Saúl fueron muy parecidos, pero Saúl era un adicto a los likes y David vivía por encima de los likes de la gente. No le importó más. Ok, vamos a ver a David siempre consultando a sus sabios y a su gente como rey que era, pero por encima de toda opinión, él buscaba siempre la opinión de Dios. Hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, la conclusión de esta sección, queremos aprender o queremos vivir por encima de los likes de la gente, nos damos cuenta que en nuestro interior está eso afectando demasiado. La opinión de tus padres, la opinión de tus maestros, el bullying que te hicieron, hoy lo que dice tu esposo, tu esposa, tus hijos. Óigame, esta generación de padres de actuales dicen que somos la última generación de hijos que obedeció a sus padres, obedeció y temió a sus padres, y somos la primera generación de padres que temen y obedecen a sus hijos. Porque los hijos mandan. Lo que diga el niño, lo que quiera el niño. Si quiere jugar, que juegue. Si quiere brincar en las camas, que brinque. Lo que él haga. Y entonces el papá deja de ser un formador y se convierte en un acompañante de la vida, del crecimiento de sus hijos. Y entonces, dependiendo de las influencias que tenga su hijo, es como el hijo se va a formar, pero fuera de casa. Eso es tremendo. Entonces, aquí David nos da esta enseñanza, ¿verdad? Si queremos vivir una vida victoriosa, venciendo a las aflicciones y venciendo al mundo como Jesús prometió, tenemos que aprender a vivir por encima de los likes de la gente. ¿Cómo? Buscando siempre la opinión de Dios, haciendo siempre lo que Dios le agrada. Amén. Muy bien. Y para terminar este mensaje, esa tercera sección se llama Inmunes a la adicción de los likes. La pregunta aquí sería, ¿cómo ser inmunes a la adicción a los likes? David nos enseña esto, ¿verdad? Y vamos a ver cómo David pudo estar siempre, no solamente en esa ocasión, sino siempre por encima de la opinión de la gente. ¿Se acuerdan cuando mató a Goliat? ¿Cuántas opiniones de la gente tuvo que sobreponerse? Primero su padre y sus 7 hermanos que no lo querían ungido y lo tenían allá atrás. Después su padre lo agarró de mandadero y mandó quesos y pan para la gente. Cuando llegó, sus hermanos le dijeron que era un morboso, un chismoso y un irresponsable. Cuando Saúl mismo le dijo, tú no vas a poder. Y cuando se enfrentó a Goliat, Goliat le gritó que era una piltrafa. O sea, muchas opiniones en contra. Y David venció a Goliat. Quiero que vayamos a ese momento. David vence a Goliat, primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 6. A ver cómo le fue a David después de la victoria. Dice así: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Hagan de cuenta que eran como las cheerleaders, ¿verdad? Las porristas, ¿verdad? De los vaqueros de Israel. Hagas de cuenta. Dice, este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso es lo que cantaban. Salieron a recibir a Saúl, que era el rey, pero se enteraron que había sido David el que lo mató. Y sí, Saúl mató a sus 1000, pero David es mejor y mató a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo.
le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Oiga, imagínese la escena de David entrando a Israel, a Jerusalén, probablemente ahí, con la cabeza del gigante. Esa foto, ese video se hizo viral. Se hizo viral. Por todo el planeta se supo eso. Y entonces, David tenía entre 15 y 17 años, mis amados. Era un jovencito adolescente. Eso era suficiente para que se le volara la cabeza, se sintiera el divo del desierto, se sintiera el hecho a mano y comenzara a vivir una vida llena de likes de la gente, ¿sale? Pero eso no pasó con David. David siempre estuvo por encima de los likes de la gente, aún desde jovencito. ¿Cuál es el secreto de David? Vayamos a descubrirlo, por favor. Un poquito más adelante, David regresa, ya siendo rey, David regresa el arca del pacto a Israel, ¿cierto? Le hago el contexto, o se lo recuerdo, ya se lo he predicado. David regresa el arca del pacto que tenía 70 años de estar abandonada. Ni Samuel siquiera lo había podido pues ver o reconocer para decirle a Saúl que la trajera. No, ni Samuel, ni Saúl, ni los hijos de Samuel. De esa época nadie. Hasta que David fue rey, él dijo, hay que regresar el arca del pacto, el arca de la alianza, donde estaban ahí la vara de Aarón, los 10 mandamientos, el maná, etcétera, a Jerusalén. Y la regresa, ¿se acuerda? Y la palabra dice que viene David danzando. Es lo que vamos a leer, 2 Samuel capítulo 6, verso 14. Dice así. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Era una fiesta, ¿sabe? Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Micaal, hija de Saúl, fue la primera esposa de David, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó, escuche esto, de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Obviamente, sacrificó animales. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, que les dio una hogaza de pan, un pastel de dátiles, un pastel de pasas de uva, y luego todos regresaron a casa. Y también comieron de los sacrificados, ¿sale? Recuerde usted que los sacrificios no se tiraban a la basura después, o sea, el animal era quemado, pero esa carne era compartida con el pueblo, ¿vale? Al final. Era una fiesta. Y dice la palabra que después todos regresaron a casa. Para David esto era tan importante, y se acordará que alguna vez le prediqué, que el arca del pacto representa el motivo por el cual Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Al único al que Dios le puso ese título, no es ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a David le dijo, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Sé perfecto, le dijo a Salomón, como tu padre fue perfecto. Y la razón de eso, algún día se la prediqué hace algunos meses atrás, es porque el arca del pacto representa a Jesucristo. Representa la obra consumada por Cristo en la cruz. Si desdoblamos el arca, ¿se acuerda esa imagen? Al ver desdoblar el arca, lo que queda es una cruz, donde en medio de la cruz están los querubines, donde ahí ponían la sangre, el sacerdote, la sangre del sacrificio para perdón de los pecados. Ahí murió Cristo derramando su sangre. El arca es una tipología de la obra que vendría a ser Cristo. Por esa razón, para Dios no había nada más importante. El objeto más importante de todo el planeta era el arca del pacto. Y por eso David
pudo entender eso, lo puso en su corazón y hizo muchas cosas para poder traer esa arca y cuidarla. Y eso le ganó ese título de un hombre con el corazón de Dios. Imagínese David brincando y saltando de emoción, de amor por Dios, sabiendo lo que estaba haciendo, que era tan agradable a Dios. Pero de repente va a su casa y mire lo que pasa con su mujer. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 20. Dice, cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia con la comida del festejo, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Oiga, qué opinión tan ruda. ¿Está de acuerdo? David, hay otra versión que dice que se le levantaba la túnica. Y dice Mical que eso se te levantaba la túnica como un cualquiera. Como un cualquiera, una cualquiera. Entonces, oiga, eso no fue un like. Eso fue un dislike. Eso fue una carita de enojo con la frase impronunciable ahí en la boca. ¿La ha usado alguna vez? Espero que no. Porque eso significa que te estoy diciendo una majadería tal que no la puedo ni siquiera pronunciar. Pero eso es lo que recibió David, trasladado al siglo XXI. Un dislike de su esposa. Y ojo acá, si alguna opinión es importante, es la opinión de la esposa para el esposo. Y la del esposo para la esposa. Y la del padre para los hijos. Y la de los hijos para los padres. Esas son opiniones que son impresionantemente impactantes e influenciantes. Cualquier persona de afuera puede decir que le agradó algo de lo que yo haga, pero si mi esposa y mi hija me lo dicen, eso tiene otro valor. No es que no valore lo que diga usted o lo que diga la gente, pero no hay opinión más importante para mi vida que la opinión de mi esposa y de mi hija. Y viceversa, Y viceversa. Y entonces imagínense, la esposa le dice eso a David. Y David pudo haber dicho, como muchos, ay, perdón, mi amor, no lo vuelvo a hacer. Ahorita mismo regreso el arca. O haber dicho, ay, sí, ya me voy a cuidar, la próxima vez voy a brincar así, despacito, ¿no? Eso pudo haber hecho que David cambiara su manera de pensar. Pero David estaba siempre por encima de la opinión de la gente. ¿Qué le responde David a Mical? Y aquí vamos a encontrar el secreto de cómo vivir por encima de la opinión de la gente. Segundo de Samuel 6:21. Dice, David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. David la despidió, la echó fuera. Lo que David está diciendo en una palabra, en una frase es, yo fui escogido por Dios y tengo un propósito. Imagínate, me llamó Dios, ya me lo imagino a David pensando, imagínate, Dios me dice que soy un hombre conforme a su corazón y esta me dice que soy un cualquiera. ¿A quién le hago caso? Dios me dice que está contento con mi llamado y con lo que estoy haciendo porque Él me dijo y esta mujer me está diciendo que deje de hacerlo. ¿A quién le hago caso? Cuando digo que la opinión de una esposa y un esposo son lo más importante, es después del Señor. La opinión más importante es la opinión de Dios. Entonces, cada vez que alguien te dé una opinión buena o mala, eso, déjame decirlo así, ponlo en un stand-by, ponlo en una vitrina de espérame tantito. Gracias por tu comentario positivo a lo que yo hago, pero lo voy a poner a un lado. Y voy a ir a consultar a Dios en mi tiempo con Dios. Señor,
Me están diciendo que esto está glorioso, que esto está muy bonito, que estoy haciendo las cosas bien. ¿Tú qué dices de mí, Señor? Y el Señor te va a decir. Y puede ser que te diga cosas como esta. Cuidado con esa adulación. Cuidado con esa adulación. Le estás dando más importancia a esta adulación que a mi propósito. O te puede decir, cuidado, porque el que mucho adula con su boca puede tener alguna otra intención. O te puede decir, recíbela, es un regalo que yo te doy. Eso, hasta que Dios te lo diga, entonces sabes qué hacer con la opinión agradable de esta persona, sea tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu pastor, quien sea. Antes de todos, antes de cualquiera de opinión de un ser humano, está la opinión de Dios. Pero lo mismo con las negativas. No importa quién sea, guárdala. Ok, ya la recibiste. Alguien te dijo algo que no te gustó o que no va conforme a lo que tú crees o quieres. Ok, déjalo ahí. Y ve a buscarlo. Ponte el efod. Ponerse el efod significa ponte a orar. Cierra la puerta. A solas. Sentado, postrado, acostado, parado, como quieras. Llorando a gritos, como quieras. Aquí no hay poses. Cerrado a la puerta. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Habla con Dios. Y si Dios te dice, tiene razón tu esposa. Estás haciendo esto mal. Estás haciendo esto equivocado. Claro, porque estás lastimándola, estás lastimando a los hijos, estás desviando el propósito de la familia. Claro, haz caso. Entonces dirás, mi amor, ¿qué razón tenías? Dios me confirmó. Pero si a ese comentario Dios te dice, tú estás haciendo lo correcto, esto es lo que yo quiero para ti, eso puedes con amor contestarle a tu esposa y decirle, hablé con Dios de lo que tú me dijiste y Dios me mostró esto. Ponte a orar tú también para que estemos en el mismo sentir. No te estoy mandando a pelear como David parece, ¿verdad?, que le dijo a su mujer y después la corrió. No es eso. Es que el secreto de David para vivir por encima de los likes es que se sabía escogido por Dios. Efesios 1:3-6 dice así: alabado sea Dios. Mire, por eso el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Todas tus bendiciones son espirituales, ¿ok? Todas, absolutamente todas son espirituales primero. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Podemos concluir esta sección diciendo que la manera como uno puede vivir inmune a los likes o dislikes de la gente, a la opinión buena o mala de la gente, es siempre sabernos escogidos de Dios. Tú y yo somos escogidos de Dios. Yo parece que tengo un llamado muy evidente que es de Dios porque predico la palabra y enseño y restauramos y damos consejerías y bendecimos sus vidas. Pero todos tenemos un mismo llamado. A Dios no le interesaría esto que estoy haciendo si mi vida personal y familiar no tiene que testificar. Nosotros decimos así: no tengo mucho de qué hablar, sino tengo mucho que testificar del amor de Dios, de la fe que Dios ha puesto en nosotros y de lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros, igual que usted, tiene que tener muy claro. Usted y yo, ustedes y nosotros, tenemos un grande propósito que Dios ha puesto en el corazón, generacional, multigeneracional. Y para eso la única manera es permanecer en obediencia a la voluntad de Dios, escuchando a Dios. Hoy sé de papás que le preguntan al niño, ¿quieres ir a la iglesia? Ay, no, hoy no quiero ir. Ah, muy bien, no vayamos. ¿Qué quieres hacer? Quiero ir a McDonald's. Ok, vayamos a McDonald's pues. Le estás enseñando a tu hijo que él es el que gobierna en lugar que lo que Dios quiere. Dios ya nos dijo que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Piensa, por favor, y medita cuáles son los motivos que te hacen no ir a la congregación o no hacer iglesia, por ejemplo.
Sueño, flojera, cansancio, compromisos sociales, el mundo. Hay momentos en que no se puede ir a la iglesia porque salgo de la ciudad. Hay momentos en que voy a llevar a mi familia de vacaciones. Eso está muy bien. Hay momentos en los que hay un evento familiar tan importante. La abuela cumple 90 años, 95, y no puedo llegar tarde o yo lo organizo. Bueno, está bien. Pero cada uno de nosotros tiene que valorar, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Qué haces tú en tu vida? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es el testimonio que dejas a tu alrededor en tu vida diaria? La gente, si conociera a Cristo, diría, ah, sí, claro, este hombre se mueve por lo que Dios dice. O eres igual que el mundo. Entonces, entendamos esa parte, vivir bajo la aprobación o para la aprobación de la gente es muy peligroso porque te va a alejar de tu propósito. Y este mensaje, seguro, como te dije al inicio, el Señor quiere que tú y yo meditemos en este tipo de cosas. El mundo tiene sus aflicciones. Las opiniones de la gente pueden ser una aflicción. Pero para eso nos da palabras como estas. Y te toca a ti, solo a ti. No hay nadie que te pueda decir que eres un adicto a los likes. Aunque pases demasiado tiempo en el Facebook, en el Instagram, o aunque no vayas a redes sociales, eso no te quita el que tú y yo podamos ser adictos a la aprobación de la gente. Recuerda, estudia el mensaje, sí se puede, claro, es natural, a mí me encanta. Mire, ¿sabe cómo usted me hace saber a mí que le gusta y que aprueba lo que Dios me da para yo darle? Más que el que venga y me diga, pastor, qué tremenda prédica, wow, gloria a Dios, aleluya. Más que eso no me dice nada, mi amado. ¿Sabe qué me dice? Que usted haga caso, que usted sea obediente, que usted vea el tema, que usted lo repase, que usted lo estudie, que usted lo haga un devocional, que usted tenga dudas y me mande un audio o le mande un audio a su líder y le diga, oye, del mensaje del domingo, esto, aquello, estoy checándolo, ¿dónde puedo? Que usted se dé cuenta que lo que yo le pongo aquí tiene un contexto y usted puede estudiar la Biblia sacada del mensaje del domingo. Eso me daría a mí muestras de que a usted le interesa mucho. Ahora, ¿qué hago yo con esa muestra? Eso depende de mí. Si yo lo veo a usted muy metido, tengo que ir con el Señor a preguntarle. Si yo lo veo a usted que no hace caso, no me tengo que enojar, no me tengo que desanimar. Yo voy con el Señor y le pregunto. Esto lo he pedido, enseñado e instruido por 12 años que tengo predicando. Usted me dirá si esto me ha desanimado o me ha animado de más. Yo siempre voy a buscar al Señor y sé que eso es lo que sigo y sé que es lo que tengo que hacer y lo seguiré haciendo. Me encanta la idea de imaginarme y de creer que usted también lo está haciendo y a usted le está sirviendo y usted se está bendiciendo por estar en obediencia, porque eso es lo que Dios quiere para esta iglesia. Amén. Amén. Muy bien, mis amados. Pues yo no sé si usted está aquí por primera vez o por primeras veces. Y déjame decirte que esto de caminar con Cristo y que te enseñe y te entrene para superar cualquier aflicción, también es para ti. Así tengas un día u hoy apenas vayas a aceptar a Cristo. Yo te quiero invitar a que aceptes a Jesús como Señor y Salvador. A que te des cuenta que Jesús no vino a imponer reglas, al contrario, Él cumplió las reglas para que no fuera necesario que nosotros las cumpliéramos. Y no estoy diciendo que entonces puedes romper las reglas. No, lo que pasa es que su sacrificio te da la fortaleza para que de manera natural puedas vivir conforme al corazón de Dios. Amén. Así que te invito a hacer esta oración con nosotros. Por favor, iglesia, acompáñame ahí donde está, levante su voz y diga conmigo, Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a gobernar mi vida. Hoy yo te reconozco como el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste y estás vivo y sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y gloria. Entra a gobernar mi vida. Hazme inmune a los likes de la gente y hazme solamente interesado en tu opinión, en tus likes, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración convencido de que de verdad quiere hacer a Jesús su Señor y Salvador, usted debe saber que todos sus pecados al día de hoy están perdonados. Usted se arrepiente de haber tenido una vida sin Cristo, su pecado es perdonado y usted acaba de evitar el infierno.
Y a partir de ahora, usted puede caminar con Cristo recibiendo todos los beneficios de la cruz, exactamente igual que lo recibo yo, que tengo 18 años, o lo recibe algún anciano que tenga 50 o 60 años de haber recibido a Cristo. En el Señor no hay, ¿cómo se llama eso? Preeminencia o no. El Señor no hace acepción de personas. Te da lo mismo a ti si vas llegando este primer día, a que le da a aquel que tenga 18 años, aquel que predique la palabra, aquel que haga muchos sacrificios. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Disponga su corazón. Oramos para cerrar este mensaje. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia derramada en esa cruz. Es la obra consumada en la cruz que nos permite para nosotros, Señor, estar por encima de la opinión de la gente. Señor, tú nos haces tener una opinión correcta nuestra y de la gente, como dice Romanos 12:2, Señor. Que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que deba tener, sino el que tú nos das por la fe que nos has entregado. Y nosotros tenemos la fe de que la obra consumada de la cruz lo hace todo para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, gracias. Haznos encontrar a cada uno de nosotros cuáles son esas áreas en donde queremos vivir para la aprobación de la gente, donde queremos sobresalir y que nos alaben, que nos digan. O ayúdanos, Señor, si hay opiniones negativas del pasado, de nuestros padres, de la escuela, los maestros, el exesposo, la exesposa, las parejas o exparejas que hayan lastimado nuestros corazones, Señor. Y que esas opiniones sigan retumbando y estorbando, Señor. Padre, estamos creídos que la obra consumada de la cruz en esta hora puede llevarse todos los dislikes y todas las malas opiniones que hayamos recibido, Señor. Y hoy tú nos elevas, Señor, por tu amor y misericordia a vivir como David vivió, Señor. David representa para nosotros, Señor, el estatus de cómo tú vives para nosotros, de cómo tú lo haces para nosotros. Y hoy nosotros podemos sentirnos, Señor, por tu amor y por tu poder y por esa obra consumada en la cruz, que nosotros también vivimos ya, desde este mismo instante, por fe, por encima de los likes de la gente. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Sigue ministrando a tu pueblo, Señor. Sé y le profetizo esto, mis amados, que el Señor les va a hablar de este tema aún en sueños. En la próxima semana usted va a estar recibiendo palabra de parte de Dios para que usted pueda fortalecerse, quitar de su vida, entender qué área de su vida usted lo va a entender y usted lo va a soltar de una manera muy fácil. Será muy fácil deshacerse de la adicción de los likes, así como de cualquier otra adicción. Cuando haga la cena del Señor, si usted tiene adicción a otras cosas, inclusive a los likes, ore creyendo que por el beneficio del Señor, esa adicción se va de sus vidas. ¿Pueden un buen amén? Le podemos dar un aplauso de adoración y alabanza al Señor.